Hola, buenas tardes. Dígame, Le dígame. quería, le quería hacer una consulta. ¿Mm? Lo que vimos la clase pasada fue sobre los formularios, ¿no? ¿Mm? Lo último, ¿eso lo vamos a ver de nuevo, digamos, más de eso? ¿O ya más adelante con otro tema, con el Java, qué sé yo? Todo, a ver, buena pregunta. Todo lo que involucra en este momento que están revisando no quiere decir que no se vaya a ver, o sea, no es A y mañana vamos a ver B y no, aquí A más B se juntan, y se complementan, entonces efectivamente lo vamos a utilizar. Ah, perfecto, O sea, eso eso se va a mantener, eso se va a enriquecer, mejor dicho, se va a empezar a ah, enriquecer. perfecto. Muchas gracias. Muy amable. No, de nada. Ya, entonces, si no hay dudas, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un concepto que se llama CSS, que es realmente un concepto de manejo de estilos. ¿Qué se refiere con manejo de estilos? Es como que empezamos a enriquecer el contexto de HTML. Ya recuerden que HTML es 100% estructural, es decir, una propiedad, como está acá, como lo hemos dibujado en varias partes, es un concepto de una propiedad sumamente bruta, podemos indicarlo, y que nos ayuda a establecer y a proporcionar la base de nuestra página web, en el caso del desarrollo web. Entonces, ¿qué es lo que hace CSS? Ya. Primero que nada, tenemos que atender una propiedad de CSS que muchas veces cuesta un poco entenderla, eso es verdad. De hecho, no es algo que uno pueda, ¿cómo poder entender? Es como entender cómo trabaja CSS sobre los elementos de HTML. Entonces, en relación a esto, lo que vamos a empezar ahora a comprender es cómo CSS como tal empieza a tener un concepto de propiedad manejado sobre el elemento. Vamos a partir, entonces, está un poco grande. Entonces, acá está el símbolo de cascada. En realidad, si lo traducimos, es un concepto de modelo de modelo de una cascada. ¿Por qué un modelo cascada? Porque CSS lo que predomina es la jerarquía. Y vamos a entender por qué empezamos a hablar de esta propiedad y por qué hablamos de jerarquía. Entonces, ¿dónde trabaja CSS? Entonces, en realidad, todos los modelos de CSS, perdón, están trazados sobre los elementos. Súper importante. Así que, por favor, aquí, si hay duda, me lo comentan. Por ejemplo, o me dicen que por favor me detenga y lo vuelvo a explicar. Ningún problema. Entonces, mira, por ejemplo, voy a llevar este elemento para acá. Entonces, esto sería una propiedad, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora acá, por ejemplo? Un- un- qué es lo que ven en este momento en pantalla, para ser exacto? ¿Qué es lo que están viendo en pantalla en este instante? Esta parte de acá. Un elemento llamado rectángulo. Entonces, este elemento llamado rectángulo o este objeto, o lo que quieran involucrar, como quieren llamarle, está un poco, está un poco inerte o un poco no muy demostrativo, entonces ingresa el concepto de CSS. CSS lo que va a hacer es poder darle un enriquecimiento a través de reglas y también a través de instrucciones sobre los elementos de la base. Entonces, por ejemplo, ¿en qué me puede ayudar CSS en este punto? Como por ejemplo, yo le puedo indicar ahora, mira, quiero que los bordes sean redondeados para que se vea un poco más estilizado. También le puedo indicar que tenga no sé, pueda tener un concepto de gradiente con un color. También le puedo indicar, eso también me lo aporta CSS. ¿Qué más puedo hacer? Que tenga una sombra. También lo puedo indicar que maneje una sombra. O que la línea pueda ser interme- intercalada, o lo que yo en este momento pueda estar tratando o quiera cambiar el color de apreciación. Entonces, todas estas propiedades de enriquecimiento, es decir, que empiezan a tener una condición un poco más agradable a la propiedad de la vista, trabajan sobre los atributos de los elementos.
trabaja sobre los atributos de los elementos. Eso hay que aprendérselo, pero ya, se trabaja sobre los atributos de los elementos. Entonces, ese es el punto que tienen que hoy día empezar a que pueda primero comprender y segundo, que puedan, por favor, asimilar de la mejor forma. Cuesta un poco, eso totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo quito, por ejemplo, la línea puntiaguda, el redondeo, la sombra y la gradiente, sigue siendo un elemento de un triángulo simple. Pero CSS como que me lo viste, una cosa así, como que me lo embellece, como que me entrega una mejor vista. Esa propiedad se llama enriquecimiento de los elementos sobre sus atributos. Ojo, atributos como tal. Ojo aquí, porque aquí, ¿qué atributos son? O sea, en este caso, podríamos decir que CSS es un lenguaje de diseño. Sí, podríamos llamarlo de esa forma, pero igual sigue siendo una de las propiedades básicas y es del estándar. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Es que dentro del concepto de la propiedad de crecimiento CSS ha crecido, pero mucho, con mucha interacción y tiene muchas más propiedades de las cuales uno muchas veces empezó a conocer y empezó a trasladar. Como por ejemplo, ocupar propiedades de manejo de, de transformación en 2D, 3D, no eran cosas que se veían. Hoy día ya el mundo de CSS ya las tiene, tiene algunos ejemplos, algunas condiciones que tú puedes manejar, y y el mismo complemento que se van asociando eh, en el factor de decir, yo puedo llevar esta condición, la puedo, es súper dinámico, lo puedo cambiar cuantas veces yo quiera, es una propiedad que yo en un momento después me desaparezco, no me da, no está dentro de la propiedad. Entonces, pero siempre basado sobre la propiedad de los atributos de los elementos. Entonces, la primera propiedad que hay que entender que hay que como darle un repaso sobre el concepto de los elementos que hemos tratado de ver en esta etapa. Entonces, esa condición, por ejemplo, recordar un párrafo, recordar el H1, el H2, etcétera, y estas propiedades que vamos a empezar ahora a tocar, ¿ya? Entonces, ese trabaja en ese entorno, trabaja sobre los atributos de los elementos y trabaja en forma jerárquica. Entonces, y también es una condición de expresión, también es un lenguaje de expresión, es decir, si tú no expresas correctamente el contexto, no es que no vaya a funcionar, sino que no lo va a expresar, o sea, no lo va a mostrar. Así de, es sumamente rápido en ese aspecto. Ahora, yo siempre en esta etapa, yo genero ejemplos y trabajo con mucho ejemplo y vemos mucho código. Entonces, recomendación, sigan por favor el código, ¿ya? Porque ahora, sí, ahora vamos a crecer con bastante código y uno puede ver así, puede ver una línea, muchas líneas, pero generalmente son condiciones bastante concatenadas, o sea, bastante comprimidas. Entonces, más que nada para que puedan comprender cómo trabajan elementos CSS, se va integrando y cómo administra las propiedades correspondientes a los elementos de HTML y cómo se van trabajando. Entonces, recomendación, eh, lejos, por favor, sin inconveniente en el manejo de que hay algo que no esté no lo puedan entender correctamente. A algún punto que quieran volver a pasar porque no comprendieron bien el concepto asociado, me detienen porque vamos a empezar a ocupar muchos ejemplos de apropiación y ese después va a ser no se dan ni cuenta que después van a soltar tanto la mano que van a entrar, vamos a entrar a JavaScript y va a ser más sencillo de poder complementar y llevar. Entonces, pero dentro de de cómo esto se va asimilando, primer punto súper importante, entender que los elementos CSS trabaja sobre sus atributos. ¿CSS puede trabajar sin HTML? Sí y no. Hay ocasiones que CSS puede generar una estructura, porque al ser un lenguaje interpretado, también él puede interpretar dentro de su contexto, pero dentro del concepto de estructura,
requiere, especialmente en el concepto web, HTML como tal. Ahora, siempre va a necesitar una parte de HTML, sí o sí. Recuerden, sí o sí. O sea, HTML es una condición base, un- más que práctica, base en el contexto de explotación concreto. Y si no existe, vamos a tener inconvenientes en eso asociado. O sea, vamos a tener inconvenientes. Entonces, mano a la obra, por favor. Vuelvo a repetir. Traten de poder seguir la mayor cantidad de código porque voy a hacer unas explicaciones concretas y después vamos a pasar un ejemplo. Entonces, intentemos que aprovechar estas 2 horas aproximadas de poder tener a lo menos 2 ejemplos que podamos nosotros explotar para que podamos para que puedan tener ahí una visión más amplia de los conceptos de cómo trabaja y cómo pueden utilizar CSS. Si ustedes aprenden a utilizar CSS, ya después pueden tomar un paper o tomar la documentación eh, o algún libro, alguna literatura, se les va a hacer bastante más sencillo. Entonces, recomendación para quien ahora, no suelten el IDE, trabajemos juntos. Si hay duda o si hay algo que está demasiado, pero demasiado rápido, me detienen y lo vamos aclarando. Pero esa es la recomendación más alta para estos puntos, para todas las clases que ya vienen, ¿ya? Entonces, iniciemos con las primeras partes. Entonces, mira, primero que nada, eh, yo acá hice a ver, instalé un complemento, no sé si lo quieren, yo se lo recomiendo, se llama Live Server, para no estar, bueno, los que están ocupando Visual Code, si pueden instalar Live Server, no sé si alguien ya tenía algo de experiencia, pero le explico, ustedes instalan Live Server y nos ayuda, por ejemplo, el index que estábamos trabajando anteriormente, yo le digo Open with Live Server y lo que me va a ayudar a mí a que el servidor va a estar acá preparado para ese punto. Entonces, por ejemplo, lo voy a ver, lo voy a ir acá. Es un servidor realmente que me va a ayudar a mí a que no tenga mucho inconveniente en estar mirando, porque vamos a tener, por ejemplo, acá tengo esta sección, ahí está mi live server, voy a cerrar esta sección. Antes de cerrar el body, voy a generar otro H2, por ejemplo, solamente por un ejemplo. Entonces, guardo la propiedad y ya se empieza a reflejar rápidamente. Entonces, no es va a ser más dinámico para que ustedes lo puedan empezar a llevar. Entonces, instalar el live server. Si es que lo quieren nuevamente, también no se complica que lo vayan al archivo y lo toquen, ningún problema, también igual como lo está hecho anteriormente, no hay ningún inconveniente. Pero vamos a ocupar, yo lo voy a ocupar ahora LiveShare para que podamos tener sea una condición más interactiva, ¿sí? Y también ustedes puedan ir viendo qué es lo que está pasando con el código y qué es lo que está pasando en vivo y en directo acá sobre los elementos perdón, de HTML que estamos tratando. Entonces, lo mismo para acá. Igual, por ejemplo, es un archivo llamado home.html, lo voy a llevar acá y lo abro automáticamente. No tiene nada el archivo, obviamente, y aquí si se dan cuenta no tiene nada. Voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Entonces, vamos a trabajar de esta forma para que ustedes puedan ir divisando cómo este servicio nos va a ayudar a que ustedes puedan tener o sea, puedan comprenderlo bastante más de lo que estamos y puedan tener una mejor visualización de lo que estamos manejando ahora con lo que van a ver con Mochipoy. Entonces, vamos al primer punto. Primero, estructura base de HTML. Eso es importante. Primer punto. Entonces, ahí agregar un archivo o reutilizar el que ustedes quieran. Ustedes ahí refiéranse como quieran hacerlo. No hay ningún inconveniente. Entonces, primero, ¿se ve bien de esa forma? ¿Se comprende lo que está del lado izquierdo y del lado derecho? ¿No hay inconveniente? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Ya vale. Entonces, por favor, me van siguiendo y vamos a empezar a interactuar. Entonces, vamos a hacer las primeras propiedades de CSS, las más básicas, hasta ojalá, dentro del concepto de las más avanzadas. Entonces, CSS tiene, a ver, yo puedo trabajar con varias condiciones de la propiedad de CSS. Primero, el primer punto es que yo tengo que tener acá, por ejemplo, un elemento. El elemento lo voy a poner el home principal. Voy a agregar algo, voy a hacer un H1. Voy a agregar acá. Y voy a agregar dentro de esta propiedad un párrafo, por ejemplo. Agregar un Loren acá y le voy a decir este párrafo que te queda acá.
Entonces, voy acá y voy a empezar a interactuar con este punto. Entonces, en el camino que vamos ahora a empezar a realizar, yo acá acabo de hacer solamente un H1 sencillo y un párrafo. Nada más que eso y dejé que lo plasmara completamente. Entonces, eso fue lo que está pasando. Ya, listo. Entonces, ahí está el home principal y un párrafo. Ahora, tengo varias formas de poder trabajar con CSS. Como el CSS es un enriquecido, o sea, y le da un valor enriquecido sobre el elemento, no muy recomendable, pero para que podamos entender, ¿ya? No muy recomendable. Ahora, no muy recomendable no quiere decir que esté malo, ¿ya? Pero no es muy recomendable. Una práctica de CSS es que yo acá agregue un tag que se llama style. Y acá voy a agregar mi código en CSS. ¿Ya? Pero CSS está anexado y está trabajando sobre un contexto de propiedad sobre los elementos que yo tengo referenciados. Ojo, entonces, acabo de ocupar una página principal, no he hecho nada todavía, vamos a validar si esta condición está refrescando, si está refrescando, está muy bien. Vamos a ir. Entonces, puedo integrar un tag llamado style que automáticamente la estructura de ese HTML entiende que aquí va a haber un código de CSS. ¿Ya? Automáticamente, ¿por qué? Porque CSS enriquece y trabaja sobre la propiedad del estilo. ¿Ya? Entonces, aquí empieza el concepto que se tienen que hoy día como empezar a tener en control. Primero que nada, dentro de los... ¿Cuántos elementos tiene body? Mientras yo refresco la herramienta. ¿Cuántos elementos tiene body? Elementos que se vean, que ¿Cuántos se re- elementos correcto? ¿Cuántos elementos tiene? un título y un párrafo. Ya, tiene un H1 y un párrafo, ¿cierto? Eh, Ya, son dos elementos, pero body es un elemento también, ¿o no es un elemento? ¿Cómo? Body es un elemento, o no es un elemento. También debería No ser es un elemento. elemento. ¿No es elemento, seguro? También debería ser un elemento. También es un Ah, elemento. Recuerden que es un elemento de estructura. Recuerden ese punto. ya. Es un elemento. Entonces, como CSS es un concepto de jerárquico, o sea, es muy jerárquico, entonces él dice ya, primero yo voy a entender qué elementos tengo y qué elementos yo puedo tocar. En este momento no he indicado nada. Entonces le voy a decir, mira, CSS tiene una sintaxis siguiente. Dice, nombra el elemento y luego el del elemento define qué propiedades vas a cambiar o qué propiedades o qué atributos vas a tocar. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el elemento body, y voy a decir body, o sea, el elemento que está aquí de body, y le voy a indicar abre y cierra paréntesis, y él empieza a hacer la estructura que ya tiene CSS. Ahora, ¿cómo voy a empezar a interactuar con este punto? Esto es práctica, ¿ya? Es 100% práctica. Entonces, por ejemplo, voy a indicar un background color, y de ese background color lo voy a agregar que sea un linen, por ejemplo. Y miren lo que sucede. Yo solamente, apoyándome con mi ID, me refirió a la paleta de colores, puedo cambiarlo y puedo definir un color. Pero miren, estoy definiendo primero el elemento que yo quiero tocar, segundo, el atributo del elemento, o sea, el background color, y la definición del valor. Entonces, así trabaja CSS. Define primero el elemento, que puede ser, si lo vamos muy al tema del desarrollo, su variable, pero luego el atributo de la variable, o sea, o la definición de la variable, y luego el valor. Entonces, en este punto, lo que está trabajando es que le estoy indicando que en el elemento, el tag body, por favor, cambia el color. Voy a poner un color un poco más fuerte. Entonces, y eso está propiedad. Entonces, ¿qué hizo? El elemento de body
está acá, está tomando por sí la propiedad que yo en este momento estoy indicando como enriquecimiento, ¿ya? Ahora, estamos ocupando una propiedad style dentro de el mismo archivo. Eh, para aprender está bien. ¿Recomendable? No mucho. Pero para aprender, para que podamos entender que lo que está sucediendo está bien. Entonces, si yo quiero realizar otro cambio sobre un elemento o sobre una estructura, en este caso el body, todo lo que yo quiera realizar va a ser acá. Todo. Dentro de estos dos paréntesis de llave. Todo lo que yo quiera generar. Todo, por ejemplo. Y todo lo que está hoy día em, embedido sobre el elemento, yo lo puedo empezar a utilizar. Ojo, no todas las condiciones pueden ser aplicables a todos los elementos, hay que empezar a entenderlas, ¿ya? Porque van a haber elementos que no van a soportar ciertas cosas que no te van a permitir hacer otras condiciones. Entonces, aquí en este momento, lo más importante, defino el elemento, sumamente importante, selecciono el elemento, body, automáticamente también mi ID me dice, oye, tú seleccionaste body, y en body le indiqué una propiedad y dije, por favor, este backcolor que sea el siguiente. Y esa es la propiedad que hoy día estamos trabajando. Entonces, primer punto de identidad jerárquica, tomamos el elemento de propiedad de control. Y mire, por ejemplo, yo aquí voy a agregar así, azul. Y eso que está incorrecto. Voy a agregar azul. No me lo referencia en nada. ¿Por qué? Porque recuerden que igual sigue siendo una propiedad de interpretación. Sigue siendo igual una propiedad de interpretación. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a un label. Déjeme entregar la opción. Por eso es importante el líder. Los valores son propiedad, en CSS, los valores son de propiedad de interpretación. Como por ejemplo el background color. Entonces, si yo tengo el elemento de body, me queda el H1 del elemento y me queda párrafo. Entonces, si yo quiero cambiar todas las condiciones que están dentro de body, puedo empezar a interactuar, pero aquí se me va a topar un concepto. Necesito que para yo poder trabajar con los otros elementos, tendría que generarle un concepto de identidad. Pero como estamos trabajando con el elemento, sobre elemento por elemento, lo vamos a trabajar en forma única por el momento, para entender el principio. Entonces, ¿qué otro elemento tengo ahí? El H1, ¿cierto? Entonces, decido H1. En el H1 abro y cierro paréntesis y ocupo la misma condición o propiedad. Trabajo, por ejemplo, voy a dar un color. Voy a dar un color. Y el color tenemos un azul, lo voy a agregar que sea un violeta. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, si no me gusta que esté por ahí, voy a agregarle un margen. Por ejemplo, voy a dejar que un margen a la izquierda que sea, por favor, automático por el momento, no, o lo voy a definir yo. Voy a empezar a definirlo. Entonces, voy a definir como píxel. Entonces vamos a guardar y ya lo hizo. Cambió el color y además me hizo un margen. Entonces, ahí sí, si nos estamos percatando, las propiedades que corresponden ahora sobre el H1 cambiaron. Cambió su color y y aumentó la propiedad del margen. Recuerden que dentro de esta propiedad trabajamos con píxeles. Ese es uno de los puntos más importantes. Trabajamos con píxeles, trabajamos con propiedades explícitas del entorno, ¿ya? En este caso son píxeles. Ahora yo puedo aquí agregar también, no sé, le puedo indicar como la referencia que me está automático. Por ejemplo, automático me lo deja ahí posicionado. No me gusta mucho. Voy a dejar que sea un 60 píxeles. Perfecto. Entonces, estas son propiedades de las cuales se tienen que empezar a comprender porque son condiciones de las cuales perdón, que el lenguaje, la interpretación de CSS, empieza a interactuar. Entonces aquí tenemos una definición de un CSS entre líneas con este tag style que nos está ayudando para que aplique esta propiedad sobre los elementos que están acá. Entonces ya tenemos nuestro home, nuestro body, y ya
o sea, enriquecemos nuestro background del body, todo lo que está en body va a estar con este fondo, el elemento H1, en este caso el de acá, el fondo principal, le cambiamos el color y además le agregamos un margen. Daniel, Profesor, una pregunta. Yo sé que no es recomendable usar el tag style ahí en el body o el cuerpo, claro, pero ¿se puede utilizar también ¿eh? arriba sobre el head? Eso es peor, porque recuerda que bueno, si igual lo puedes utilizar, no hay inconveniente, pero recuerda que todas las propiedades que, que van sobre los elementos de los buscadores van a leer tu head. Ah, ya. Entonces, si Lo ven tu, correcto es que, si ven tu estilo en el head, lo más seguro que los browsers puedan detectar, ciertos browsers o ciertas entidades puedan indicar esta página web no tiene algo raro, no está bien. Se puede tratar hasta con una condición del seguro porque ya estamos tocando una propiedad, ya estamos mostrando como una sintaxis de código. perfecto, gracias, profe. Entonces, eso te puede pasar mucho. A ver, entonces, otra pregunta, algo por ahí que quieran comentar. ¿Está claro? Perdón, me imagino que nada. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Ha funcionado? ¿Vale? Perfecto. Entonces, tenemos la primera etapa. La primera etapa es que yo en este momento puedo tomar elementos. De esos elementos yo puedo referenciar a los elementos en forma explícita y esa condición de referenciar a los elementos en forma explícita me están ayudando ahora a poder por lo menos enriquecer y dar propiedades en este caso de visualización de color. Ojo, las propiedades que lleva CSS, como trabaja con la condición de los elementos, trabaja también con los métodos del elemento. Entonces, esto también anótelo ahí con no olvidar. CSS, ¿maneja la condición de los elementos? Sí. ¿Cambia la condición de los elementos? Sí. ¿Modela los atributos como se referencia? Sí. Y los métodos también. Eso también quiere indicar que márgenes, posiciones, movimientos, eventos, etcétera. ¿Ya? Esas son condiciones que CSS administra como tal, porque recuerda que HTML es fijo, así como un cuadro de concreto. Entonces, en este aspecto, CSS trabaja de esa forma y dice, ya, yo hago lo más dinámico, ya en ese aspecto. Entonces empezamos a enriquecer textos, empezamos a darle formato a los textos, empezamos a entregarle manejo y controles asociados. Entonces, por ejemplo, si el párrafo, yo aquí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo ahora darle estilo al párrafo, por ejemplo? ¿Cómo sería? ¿Cómo yo podría, Teníamos que poner el P primero. ya, bueno, agregamos el P, vale, agregamos el P, y luego, Entre agrega- paréntesis. ya, ¿y qué podemos cambiar del párrafo, por ejemplo? Tamaño. ¿Les parece si le damos una sombra? No, podemos mucho. Bueno, pensé. Bueno, muy poco, muy poco. Demasiado, porque van a entregar un poquito más de propiedad. Entonces, ¿qué le podríamos, alguien dijo tamaño? ¿Sí? ¿Cómo Agrandar generar, la letra. cómo generar un box size? Por ejemplo? Ahí está propiedad. El tema es que no tenemos una condición de box. Se puede cambiar el estilo de la letra. Sí, sí, puede cambiar el estilo de la letra. Ujú. Ahora, ojo, los estilos de la letra, muy buena, gracias por la pregunta. Tiene condiciones genéricas. Las condiciones genéricas son cinco. ¿Ya? Entonces las condiciones genéricas son cinco. ¿Yo puedo traer puedo yo tener más funciones? Sí, sí, yo puedo tener más funciones o más fuentes, pero son cinco. ¿Cuáles son esas cinco para que la tengan? Serif, que es que la conoce todo, sans serif, monospace, cursiva y fantastic. Esas son las condiciones de la letra. No hay más.
Ahora, puedo traer más, sí, pero puede ser que tendrías que importar de otros lugares. Ya vamos a ver también ese punto. Entonces, en ese aspecto, sí, sí se puede cambiar el concepto, en este caso, la propiedad de la letra, sí la puedes cambiar, pero solamente los tres que en este momento te estoy nombrando. Entonces, eh, sí pueden ser cambiados, sí pueden ser. Entonces, por ejemplo, podríamos un phone family, y estas son las condiciones que están. Profesor, ¿y existe una forma así como de paleta, como a lo mejor llamar así como en el Word? A lo mejor es más limitado tener, no sé, po, una cursiva, un subrayado, Como lo estoy mostrando. ya. Ahí eso es lo que indica a nivel básico, por ejemplo. A nivel básico, por ejemplo, esa propiedad. Y ahí la cambio, si te das cuenta. Ahí cambio la letra y la entregó un poco, entre shot. Entonces, estas son como cadenas de las cuales. Ahora, vuelvo a repetir, ¿puedo traer más? Claro que usted puede traer más, no hay ningún inconveniente. Eso uno lo puede realizar, no hay ningún inconveniente. Puedes tú realizarlo sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahí cambiamos, por ejemplo, ahí en párrafo le cambiamos el modo de la letra. Entonces, otra forma es que también yo le pueda cambiar, en este caso que sea medium, por ejemplo. Muy pequeño. Lo voy a reforzar mejor en píxeles, por ejemplo, que sea, no sé, en unos 50 píxeles. Un poquito grande, pero cambio. Bastante grande, pero cambio. Entonces, si se dan cuenta del párrafo, solamente estamos tocando las propiedades de la letra y solamente ahí está un poquito, ahí está un poquito más interesante. Entonces, sí, usted puede cambiar letras, puede traer otras familias sin ningún inconveniente. Y, por ejemplo, las que más se están utilizando son las de Google. Entonces también las puedes traer y las puedes llevarla a la familia de tu estilo y lo puedes hacer sin inconveniente. Y también hay letras que son bastante estándar, como por ejemplo la Time New Roman, la serie, la Space, todo eso están bastante ahí asociados. Pero sí, sí puedes traerla y puedes cambiarla sin ningún problema. Muchas gracias, profesor. Pero ojo que solamente estamos cambiando la propiedad de un elemento, o sea, estamos usando un elemento, todavía no estamos distinguiendo nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro Profe, con él? aquí, Dígame. Consuelo. Sí, Consuelo, Mi... dígame. Tengo, es que se puede así como cambiar alguna, por ejemplo, si yo quiero que toda mi página tenga la misma letra, el Sí, mismo fuente, ¿se puede hacer eso de una forma que no tenga que ir elemento por elemento cambiándolo? sí, recuerde que es una propiedad CSS y HTML son entidades paternalistas. Entonces ¿Ya? usted lo define en el elemento principal que va a concatenar todo y sí, puede hacerlo sin ningún problema, sin Ok, ningún inconveniente. Por ejemplo, el body. El body solamente va a tener font family, la que usted diga. Y todo lo que se escriba en body va a estar con esa letra. ya, comprendo. Pero recuerde que todas las propiedades sí no son como containers, son cuadros, son cositas, son entidades que también pueden tener vida propia. Ya, gracias, profe. Ujú, sí. Por ejemplo, recuerde eso, todas estas propiedades son jerárquicas. Entonces, uno de los puntos súper importantes también, y aquí a mí siempre se me olvida, me cuesta poder asimilarlo, son el tema de los bordes. Ya, recuerden ese punto. Tema de los bordes, como están trabajando en este momento, y en este momento son 8 píxeles, por ejemplo, y los bordes. Recuerden que tenemos un pad y el borde del margen. Entonces, esas propiedades hay que estar ahí atentos porque son condiciones de las cuales después vamos a generar otra interacción. Entonces, esos puntos son ahí. De hecho, acá hay más condiciones de las cuales yo también puedo empezar a manejar y a manipular, pero otras propiedades del elemento. Entonces, ojo con ese punto. El margen,
el borde y el padding, o sea, margen, quien sostiene el elemento, o sea, en qué parte de toda la página web está, el borde del elemento que lo interpreta, el padding, la cantidad en este caso, del ancho interno o del grosor interno, en este caso, y, y ya como tal el objeto. Así que no olvidar ese punto porque no, siempre suelen pasar cosas de que se interponen y todo ese tipo de cosas. Olvídate. De hecho, también CSS tú lo puedes tocar sin ningún inconveniente. Puedes también generar y puedes hacer un trabajo o puedes definirlo tú mismo, no hay ningún inconveniente. Con el modelo en este caso de los bordes, tú puedes hacerlo. Entonces, o le puedes entregar una propiedad de borde personalizado o como tú quieras ahí manejar. Así que en ese aspecto no olvidar este punto, por ejemplo. Vamos a darle un borde al párrafo también. Vamos a trabajar con el borde del párrafo, por ejemplo, o, o un ancho, por ejemplo. Me voy a ocupar un border, lo voy a indicar. Border. Y del border yo tengo varias opciones. Tengo el border, y le voy a crear un border style. Y del border style voy a decir que sea sólido. Entonces, ojo aquí viene a aparecer las propiedades. A mí muchas veces me cuesta mucho poder entender el tema de los bordes y los parámetros. Entonces, por ejemplo, ahí ya nosotros indicamos que sea sólido, no cambió ninguna propiedad de valor, pero sí entregó la condición de que sea un parámetro cerrado. ¿Ya? Entonces, ojo ahí para que cuesta a veces a mí también se me llega a pasar esos puntos. eh, Porque da esa condición de como que eh, complica a veces poder comprender y entender cómo voy integrando las propiedades de los bordes. Entonces, por ejemplo, ¿puedo trabajar con más condiciones de borde? Claro, tengo bastantes condiciones. Y si se dan cuenta, son estructuras bastante em, como bien persuasivas. O sea, entonces, como por ejemplo, el borde del estilo, por ejemplo, ahora yo le puedo indicar que el border pueda tener, por ejemplo, un ancho. Entonces, entonces yo en el border le digo que tengo un ancho y, y, y puedo, acá, le digo el border tiene un ancho y recuerden que son medidas en píxeles. Y ahí ya tiene un ancho más amplio. Entonces ahí apareció la propiedad que eh, em, inconscientemente la propiedad del border empezó ahora a refinar, aumentó la cantidad del border. Entonces, ojo con ese tema, tiendemos siempre, yo a veces tengo un poquito de complicidad con eso, pero mira, ahí está el borde del tío cine, los 5 píxeles y el esquema que se ha sólido. Entonces, ojo con esos puntos. ¿Por qué? Porque nos causan muchas veces algunos inconvenientes. Entonces, tenemos propiedades, si se dan cuenta, estoy tocando solamente las propiedades del elemento, o sea, o los atributos de este elemento. No estoy dándole otra función a esta condición, solamente las propiedades de estos elementos. Entonces, a medida que vayan viendo ejemplos, van a poder ahí empezar a razonar más como quieran ahí y también utilizarlo. ¿Qué les va pareciendo? ¿Se pone un poco más interesante? ¿Se pone más algo que quieran ahí acotar? ¿Algo que quieran, no sé, dar un poco más, un doble clic? ¿Entienden? ¿Se está entendiendo la sintaxis? ¿Cómo trabaja? Sí, profe, se entiende perfecto. Yo tengo una pregunta sobre lo que había dicho antes, sobre que se pueden traer como más fuentes. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Mire. Si usted quiere más fuente, por ejemplo, puede ir a buscar el origen de las fuentes
y las puede traer. Pero, por ejemplo, lo normal es que cuando yo voy a buscar una fuente que no esté dentro de mi proyecto, ahora en rigor, cuidado igual, porque mira, aquí traer una fuente es a veces son muchos archivos, ojo ahí también, porque estas fuentes son las que en este momento están, llamémoslas nativas dentro del concepto de CSS. Pero si yo quiero traer otra fuente, tengo que invocar un comando. Por ejemplo, genero esto, hago una arroba y de esa arroba genero una propiedad que se llama import. Y en el import yo voy a buscar la URL de la fuente, ¿ya? Pero vamos a ocupar una para que puedan ustedes ahí ver cómo se realiza, pero hay que entender que las propiedades de la fuente muchas veces son muchos archivos y a veces no conviene hacer un import, mejor conviene traértela. Pero eso va a depender mucho de cómo quieran, bueno, como el proyecto se esté pensando, o sea, eso es súper importante, o sea, como el proyecto se esté pensando, porque puedes usar las fuentes son bastantes, o puedes traer una fuente. Aquí mira, estoy buscando la URL de la fuente la más común es la de Google o la de Bootstrap, o algunas cosas por ahí que están, otras por ahí que están haciendo. Hay muchos, de hecho, sí, esto es lo otro también, se me olvidó comentar. Esto camina mucho, o sea, camina muy rápido, perdón. Camina, pero muy rápido. Y ahí hay que estar siempre como atento en el contexto de cómo uno va, puedan tratar y cómo se puedan manejar y entender que esto, ¿qué quiere decir que esto? Que en algún momento, por ejemplo, puede pasar que de esta forma lo estábamos haciendo en un instante y boom, y cambio. Entonces eso también puede pasar a veces pasa a ser un poquito más complicado. Mira, por ejemplo, aquí yo estoy viendo las fuentes que te ofrece Google, Google Font, y te dice, estas son las que yo tengo, el lenguaje que yo tengo como preferencia, por ejemplo, voy a poner Spanish, ahí dice Spanish. ¿No tenemos español? ¿Cómo hablar español? No tenemos, ya no importa. Pero mira, por ejemplo, acá tenemos fuentes de las cuales yo puedo empezar a trabajar, la OpenSAN, la OpenSAN llama, y son fuentes que me ofrece este entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir cuál es el elemento que yo quiero ocupar, también puedo traer algún emoji, buscar algún icono, todo esto me está permitiendo CSS ya empezar a interactuar. Vamos tampoco sí, obviamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ocupar una de estas, solamente yo tengo que por ejemplo, quiero ocupar la Robot. Entonces, aquí me va indicando, mira, así yo trabajo, así vas a verlo, así yo lo vas a ver en forma itálica, con sobresaltado, dialight, regular, en forma itálica, y vas a buscar la propiedad de la font. Y aquí, mira, si se dan cuenta, puedes bajar el archivo, que es lo mejor, o vas a Get Embedded Code. Y acá te indica cómo lo tienes que llamar. Pero vamos, mira, ahí está vía link en el head del HTML, mm, mitad y mitad, ojo ahí, ojo, yo recomiendo no, pero pueden hacerlo, o vía import como le estaba indicando ahora. Entonces, en este caso sería de esta forma. Y agregan todo esto que está acá, todo lo agregan acá, en este link. Es una de las mejores formas. Ahora, la otra forma, bueno, la mejor de todas, es que tú bajes el archivo. Eso es la mejor forma. Pero, por ejemplo, aquí Google Font tiene esta propiedad. Entonces, aquí yo puedo bajar mi fuente, puedo ver cuáles son los diseños que me ofrece la fuente, cómo se puede ver, cómo se pueden marcar, etcétera. Entonces, voy validando la usabilidad y cómo se interactúa con ellos. Bastante bueno, bastante bueno. Entonces, aquí te entrega algunos truquitos que te pueden ayudar ahí para poder ocuparlas mejor.
etcétera, algunas referencias, cómo las puedo utilizar vía link o las vayas a importar, etcétera, etcétera. Y ahí te entrega, aquí si te das cuenta, cambia un poco como yo llamo las propiedades, pero siguen manteniendo la misma condición. Entonces, si se dan cuenta, cambia un poco versus lo que estamos mirando acá. Ya son, como son condiciones cerradas en este punto. Pero ahí tiene como poder ir a buscar otro tipo de fuente. Vamos a hacer un ejemplo con eso, así que tranquilo. Pero vamos a ocupar esta misma, no hay ningún problema. Pero en rigor, esa es la forma. Así trabaja esta propiedad de CSS sobre el componente de enriquecimiento de las fuentes. ¿Duda? ¿O tengo otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Tomó más línea esto? ¿Está mejor? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Vale. Entonces, ¿dudas en otro punto? Se tendría que en este momento estamos haciendo propiedades de manejo, o sea, estamos cambiando las propiedades de los elementos, los atributos de esto. Entonces, y solamente llamamos al elemento y le referenciamos el valor. Este puede ser un valor, puede ser un color o una medición. Bueno, también hemos cambiado la fuente. Inconveniente, puede entregarles también ahí propiedades distintas de maduración de la fuente, como quieran ahí. Y además referenciamos, llamémosle como contenedor del párrafo, también referenciamos y le asignamos un borde, y un estilo de borde. Entonces, seguimos trabajando en las propiedades que corresponden a poder manejar un estilo con una propiedad de control sumamente simple. Sumamente simple, ¿por qué? Porque esta es una propiedad de control sumamente simplificado a los elementos. Entonces ahí empezamos ya a dar muchas propiedades. Lo bueno que tienen que tener es la sintaxis. Elemento, abro y cierro paréntesis de llave, voy a buscar la propiedad que quiero y defino su valor. Y para eso, vuelvo a repetir, es pero mucha práctica. Pero vamos de a poco. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran em, retocar? No sé, algo que quieran ustedes ahí darle Profesor, Ujú. una Dígame. consulta, como dice usted, una imagen también la podemos, ¿cómo se dice? Embellecer. Claro, claro. O sea, el entorno de la imagen, o sea, en sí la imagen no puede Sí, hacer mucho, ya, pero a ver, corrijo. Con CSS podemos llegar al entorno de la imagen, al marco, al margen, a las letras, a la presentación. Hasta ahí llegamos sin ningún problema. Si yo quiero hacer un cambio ya como tonalidades, colores, algún filtro, debo apoyarme en otro lenguaje. gracias. Pero sí, también lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. En realidad, vamos a hacer uno en JavaScript, lo vamos a hacer con JavaScript, apoyándose con CSS, que tomemos una imagen, le cambiamos algunos filtros, le pongamos algunos filtros. Tengo ahí preparado un ejemplo para eso. ¿Alguna otra duda? Vamos a ir viendo más cosas de CSS, ojo, pero lo más importante ahora es entender como yo hoy día trabajo con la propiedad de los elementos y cómo empiezo a trabajar en elementos en bruto, si lo llamamos de esa forma, o sea, el elemento completo. ¿O alguna otra duda? ¿O estamos tranquilos? ¿O estamos intranquilos? ¿Alguna duda que me quieran indicar por ahí? ¿O estamos bien? Profe, yo me perdí con la extensión que hizo al principio. ¿Cuál Eh, extensión, Live Server, Nicole? cuando la incluyó, Perdón, la extensión de acá. Claro, incluida acá nomás. Live Server. La instaló, ¿cierto? sí, Ya. Solamente acá usted tiene Windows, ¿cierto? sí. Botón derecho y abra con el Live Server. Ah, perfecto. Nada más que eso. Obviamente el archivo que estamos mirando, que está trabajando.
Ya. Sobre el archivo index o el Ya. archivo que esté usted que esté trabajando en esta que parte. esté creando. Ya. Claro, que esté trabajando, Gracias. exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran dar un... no me quedó claro, o quiero repasarlo, no sé, algo que esté ahí como en el limbo, mi abuela decía. ¿Algo por ahí? ¿O estamos tranquilos? ¿Estamos bien? Profe, otra duda. Bien, En Font Family, usted ya. cuando coloca los nombres de las letras, van con una comilla arriba. Eso, Es decir, elige una, pues es una font family. Entonces, por ejemplo, yo puedo borrar todas estas, por ejemplo, voy a dejar Lucila. Lo borro acá. Respete siempre. Y ahí puedo hacer ese punto. Ahora, generalmente el concepto de la Font Family ayuda a que yo puedo tener propiedades de manejo que después no sé, por ejemplo, porque también es jerárquico. La primera es Arial, la segunda es Time, y por ejemplo, todo por forma lógica, dentro de ese cuadro o dentro de ese párrafo, todos los primeros párrafos van a tener un Arial, los segundos párrafos o lo que son párrafos dentados, es decir, un párrafo pasa como cuando uno está ocupando algunos cheques, cosas así por el estilo, pasa a tener la otra fuente. Pero en rigor, tú decides ahí lo que se te plazca la gana de fuente. O sea, incluso si no agrego nada, trabaja con la fuente del sistema que yo defino, o sea, que yo tengo como predefinido. Pero es un tema ya propio, como que tú quieras, te quieras analizar, propio como tal. ¿Alguna otra duda? Para poder dejarle su break y volvemos en 10 minutos más. ¿Estamos bien? Ok. Perfecto. Entonces volvemos en 10 minutos más. Tomen su break. Entonces vamos a iniciar voy a hacer una prueba acá, perdón, algo sencillo. Voy a borrar estas propiedades que como metí acá. Trabajamos. Voy a borrar esto. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, vamos a utilizar la propiedad que corresponde a poder trabajar con una propiedad un poco más de un concepto un poco más ordenado, puede ser la palabra, pero un concepto un poquito más cerrado en propiedad. Ahora sí estamos trabajando con llamar a nuestras elementos en forma directa, ¿ya? O sea, en forma directa. Llamamos al H1, al body. Entonces, otra de las formas que tiene CSS cuando quiere trabajar con una diversidad amplia en el contexto de, mm, de poder llamar y de poder transformar estos elementos es ocupando unas propiedades de identificación única o propiedades de identificación global, ¿ya? Entonces, esas propiedades, o más que identificación global, como grupos, ¿ya? Entonces, son como propiedades de manejo a nivel de grupo. Entonces, vamos vamos a hacer esta condición. Primero vamos a hacer un div. Acá vamos a hacer lo primero vamos a hacer un div para que estas condiciones de valor concreto puedan ser razonablemente y se puedan comprender aún mejor. O sea, para poder indicar cómo yo puedo llamar a propiedades de valor grupal o a propiedades de control de un solo elemento, etcétera. Entonces, con CSS, ya que estamos llamando, entendimos cómo trabajarlo solamente llamando a un elemento en forma directa. Ahora va a empezar a llamar a subelementos o elementos dentro de contenedores o cuadros de una forma un poquito más, un poquito más agrupada. Entonces,
Lo primero es generar un div que me pueda ayudar a poder contener esta funcionalidad que vamos a tratar. Y en este punto de ingresar, voy a poner y lo voy a entregar como a un please login, por ejemplo. Vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a hacer un please login. Por favor, se lo lleve en esta página. Entonces tenemos nuestro primer elemento dentro de nuestro contenedor, div, pues hicimos un div, hicimos un please login. Dentro del contenedor vamos a hacer un formulario, porque recuerden que los logins son formularios. Entonces, el primer punto de formulario. La condición del formulario, vamos a recordar un poco lo que vimos en forma inicial, recuerden un poco, cuando lo empezamos a trabajar con formularios. Recuerden que dentro de la estructura de los formularios tenemos empezamos a integrar tipos de condiciones de formulario. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo, el cual la primera propiedad del tip y dentro del formulario puedan tener un diferente comportamiento a nivel de enriquecimiento gráfico. Entonces, dentro del mismo formulario voy a agregar otro div. Para que me vayan siguiendo. Entonces, ahora dentro de ese mismo formulario voy a agregar ahora mi primer input. Lo voy a definir como texto normal. No, pero sí le voy a pedir que sea requerido, ¿sí? Que sea una condición de require. El único contexto que le voy a indicar ahí. Y esa propiedad de require, le voy a indicar que sea un label, que puedo agregar, no sé, el email. Por ejemplo. Entonces ya aquí ya tenemos la primera condición de propiedad. Recuerden que estamos trabajando con una propiedad de un tip en este punto. Y ya generamos nuestro primer input type required y le entregamos que sea el email. Terminamos ese punto. Ahora, ahí tenemos el primer punto. ¿Dudas? Por favor, me van comentando. El otro punto del control, vamos a agregar otro div, porque quiero que puedan ver cómo uno puede empezar a generar ciertas condiciones de comportamiento a través de divisiones de contenedor. Ya, otro div. Y en este div le vamos a generar que involucre la password, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este punto asociado va a estar en ese contexto. Lo voy a hacer separado para que puedan entender completamente cómo trabaja dentro del concepto de contenedores, ¿ya? ¿Qué es lo que más se van a topar también? Ojo, también se van a topar bastante. Entonces llamo otro input, le digo que es password, y en el componente de la password también le voy a indicar que sea required para que esto sea asociado. Le voy a agregar el label y el label le voy a indicar que sea password. Ya, nada más que con eso. Y ahí tengo los dos bits. Ahí están las dos estructuras, tanto email como password. Ya. Entonces, al final de este tipo, obviamente, de este formulario que estamos trabajando, nos faltaría solamente agregar un botón, agregar un button, y este button le vamos a indicar que sea el concepto de log. Ahí apareció. Y podemos dejar también un párrafo. Por ejemplo, en el párrafo le podemos indicar que si no tiene, le puedo referenciar en el caso que no tenga una cuenta, que por favor se logue. Entonces, por ejemplo, le puedo indicar, no tiene cuenta, por ejemplo, le voy a indicar que no tenga cuenta. Y voy a repetir este párrafo. Entonces, registrado, por ejemplo. Registrado, ya. Entonces, ahí referenciamos a hacemos un href, lo vamos a dejar acá por el momento. O sea, href vamos a decir que solamente eh, pase a terminar y llega a registrar o register.
¿Ya? Solo eso a nivel simple. Ahí está. O no está registrado. Algo sencillo y ahí tenemos la propiedad controlada. Entonces tenemos dos dips, tenemos un formulario, tenemos un dip, tenemos dos dips, perdón, tenemos un dip principal y tenemos entonces un formulario y cada elemento en forma única se comporta, perdón, está encadenado sobre un container de otro div. Recuerden que también tenemos la condición de exception, pero lo vamos a hacer ahora con el div. Esta condición me va a ayudar ahora a poder yo tratar estas propiedades en forma única. Por eso lo hice de esa forma. Entonces, ya que entendemos que dentro del estilo podemos llamar a través de condiciones de estructura sumamente llamando a la propiedad del elemento, aparece un nuevo tipo o un nuevo atributo dentro de este contexto que me va a ayudar a, a, a poder administrar las propiedades un poco más clasificadas. Entonces, y aquí atento, por ejemplo, si yo tengo acá en el form este div que está acá, este div que implica aquí y acá, yo puedo empezar a hacer propiedades un poquito más clasificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo preocuparme de múltiples elementos ubicando un factor de organización, ¿ya? Los factores de organización dentro del contexto del llamado de CS Style están fijos, son condiciones que pueden ser definidas o son condiciones que pueden ser customizables como por ti mismo. Entonces, uno de esos factores de control o de identificación o de agrupación de los elementos se define como class, ¿ya? Entonces, a class, por ejemplo, yo voy a agregarle un nombre, voy a agregar que sea form control o form, le puedo poner cualquier cosa, pero yo lo estoy en este momento manejando, no me está complicando. Entonces, en este caso tengo la clase, me va a este grupo dentro de CSS, lo voy a definir, lo voy a llamar ahora como class control o form control y lo que está haciendo es poder apropiarte de la propiedad de un elemento. O sea, esto quiere decir que todos los elementos que yo voy a llamar a través de la clase o este elemento de definición de agrupación clase van a empezar a interactuar. Entonces, acá de la misma forma. Yo puedo aquí aplicarlo, puedo aplicar de la misma forma y le digo form control. Entonces, esta condición es respetable para estas dos propiedades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que también la condición de la agrupación de los botones sea solamente para ciertos botones o cierta cantidad de grupos de botones, el mismo principio, class, y aquí puedo agregar class botón. Listo. Y puedo agregar. Entonces, si da cuenta, todavía no tenemos nada porque solamente estamos agrupando los elementos que yo en este momento voy a, a dar por control sobre esto. Ahora, como este div, en este caso, este div que está acá, si se dan cuenta, es un div bastante global. Es un div que está eh, tomando toda la propiedad. Entonces, este div también yo le voy a dejar una diferenciación. Por ejemplo, voy a decir una organización así, class, y también lo veo como un container para que no perdamos la propiedad que estamos revisando. Entonces, ya aquí tenemos la propiedad del container. Entonces, este div, que también esta condición de class la puede ocupar en body, un inconveniente, pero vamos a ocupar la propiedad del container porque no estamos haciendo un login. Entonces, acá esta clase agrupa a este div y las subclases que existen abajo, o sea, los subelementos que en este momento están identificados con otro nombre, no se van a ver afectados de lo que yo le indique acá como preferencia en este grupo. ¿Ya? Así que ahí también, ojo con ese punto, que también muchas veces tiende a poder a tener una propiedad de dar un poco de confundirse un poco. Entonces, ahora, ¿cómo empezamos a trabajar este punto? Podemos trabajarlo con style, sí, ningún problema. Podemos tratar el concepto de style. O en sí, ocupamos una propiedad de una mejor práctica. Yo, de este momento, recomendaría una condición de una mejor práctica.
Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, dentro de su proyecto, crear una carpeta llamada CSS? Yo creo una carpeta llamada, pueden llamarle como quieran, le pueden poner style como ustedes quieran, yo le voy a llamar CSS. Y dentro de CSS voy a agregar un nuevo archivo. Este archivo lo voy a definir como style por el momento, CSS, y ya acá lo tengo ya referenciado, ¿ya? Entonces ahora puedo empezar a trabajar con la propiedad que existen acá, y la puedo empezar a, en vez de ocupar este tag de style que existe acá. Entonces en ese aspecto voy a aplicar un poco de unas mejores prácticas y empiezo a ahora a razonar. Ahora, como esta condición es jerárquica, recordar ese punto, yo puedo llamar a las propiedades o puedo llamar a los elementos, perdón, o puedo llamar a mis agrupaciones definidas en clases. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que tenga un concepto general, es decir, todo mi entorno, todo un principio, quiero que todos los elementos compartan ese elemento de atributo en CSS, voy a ocupar el asterisco. Ocupo un signo que se llama asterisco. Entonces, acá agrego esta forma y al agregar la propiedad asterisco sobre, es decir, que todos los elementos van a tener esta propiedad asignada. Le voy a indicar que esta propiedad sea una condición de box sizing. Y en el box sizing le voy a indicar que sea border box. Entonces, le estoy indicando que todas las propiedades que en este momento tengan referencia sobre este punto van a ser border box. O sea, los div que manejen la propiedad, en este caso correspondiente a la condición de los elementos que tengan van a ser un border box. Entonces, eso me va a ayudar a mí a poder eh, enriquecer mucho más la vista que estamos generando ahora. Entonces, eh, perdón, ¿dudas? ¿Se va entendiendo esta parte? ¿Algo que quieran ahí? ¿Se entendió esta parte? Que generamos un nuevo archivo, otra carpeta, perdón, yo lo llamé style.css. Estoy llamando a todos los elementos de forma general y le agregué el signo de asterisco. Entonces, el asterisco me va a ayudar a mí a que toda esta propiedad sea, todas las propiedades de los elementos compartan esa propiedad. Entonces, eso es el primer punto. ¿Alguna duda? Profesor, yo una pregunta. Dígame. El asterisco en el fondo es como general, pero siempre y cuando lo que usted ponga dentro de los paréntesis, ¿no es cierto? Exactamente, siempre y cuando lo que yo diga los paréntesis, exactamente. Aquí Ya, solamente vamos a compartir una propiedad, nada más. ya. Entonces, ahora podemos tocar la misma propiedad, body, nuevamente. Abro y cierro los paréntesis y empiezo a aplicar ya propiedades sobre body. Entonces, por ejemplo, un background color, le podemos definir ahí un steel blue, que es un azul más o menos. Puedo empezar a definir tonalidades o propiedades sobre mis textos, también enriquecidos. Entonces, un elemento importante para que lo puedan ver es que cuando yo referencio o necesito ya no tengo el estilo asignado en forma implícita sobre un archivo, sino lo tengo ahora sobre otro archivo, yo tengo que generar una referencia, súper importante. Entonces, te vas al head como práctica y haces una referencia. Esa referencia haces una cosa que se llama link, le dices cuál es la relación de la referencia. En este caso lo voy a poner en una hoja de estilo, style sheet. Y dentro del style sheet yo tengo que generar la condición de la referencia a dónde está ese archivo. Entonces, acá slash css y mi archivo. Y ya con eso empezó ya a tomar la propiedad. Box. Aquí le vamos a pegar un poco más de... Acá vamos a ver formularios de entonces, ya, ahí para ver esto. Entonces, acá de esta forma, yo ahora genero una referencia sobre una hoja de estilo y le digo, todo lo que está acá dentro de esta hoja de estilo, por favor, referencia y empieza a aplicarlo sobre los elementos que en este momento estás trabajando. Entonces, ya aplicamos la condición de border box y ahora aplicamos la condición de que tenga un azul, bien bonito, sobre los elementos del body. Ya, en ese aspecto que estamos. Ahora yo también puedo agregar
puedo empezar a generar propiedades de control sobre los elementos completos, por ejemplo, color. Le puedo asignar un color. Entonces puedo ocupar una definición hexadecimal o puedo llamarla como ustedes quieran acá, por ejemplo, FFF. Estoy llamando el color blanco, por ejemplo, el color negro. Entonces, le voy a indicar un font family en este caso al, al elemento en cuestión, pero aquí voy a ocupar una propiedad externa. Por ejemplo, aquí yo tengo una URL guardada, quiero validarla antes de que corresponde a Google. Ya, correcto. Esto es Google. Entonces, esta es una fuente de Google. Esta fuente de Google está en esta URL y la puedo ocupar. Si yo quiero ocupar esta fuente y referenciarla, si se dan cuenta, dice fonface larinex arroba font6 y larinex. Entonces, si se dan cuenta, dice font family muli y después los estilos que tú puedes llamar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo puedo indicar ahora muli o alguna otra propiedad. Entonces, mira, voy a llamar esta referencia. ¿Cómo lo hago? De esta forma, mira. Yo aquí ya hago un import, llamo la condición de la URL y en la URL, doble comillas como está ahí, y copio la URL que en este momento tengo acá asignada. Ahora, ojo, recomendable 50-50, porque ¿qué llega a suceder si en algún instante Google Font quita este archivo? Puedes perder la propiedad que en este momento te está dando que mejorar. Entonces, ¿cómo lo llamo? Entonces yo llamo, tal cual como dice acá, Font Family Muli, ahí le dije que era Font Family Muli, y le voy a indicar que sea un sans serif, y punto y coma. Entonces, Muli, y aquí hace la referencia a las demás. Entonces, aquí yo estoy referenciando. Entonces, aquí voy a ver, y ya, si se dan cuenta, cambió también ocupando esta condición de import, llamando una URL externa. Ahora, vuelvo a repetir, dos propiedades. ¿Y cómo bajo esto? Fácil, pues. Tú agarras esto, si quieres tener esta misma propiedad, y lo copias, te lo llevas a un archivo y le pones la misma condición de extensión, o lo bajas, como tú quieras. Realmente lo que está haciendo acá es solamente entregar direcciones de condición de cómo se tienen que comportar las referencias que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, CSS también, si hay algo que no me gusta, puedo generar una propiedad y esta propiedad la puedo empezar a gestionar como tal. Estas propiedades las puedo también desasociar. Ahora, esa referencia que acabamos de hacer em, eh, es una referencia asociada sobre un link. Así que si quieren utilizarla, ahí está la forma, pero cuidado, porque en el caso que no esté, no vas a poder, pueden tener una falla en el ámbito de que puedan comprender, no sé, por ejemplo, mira, pasó lo siguiente, voy a comentar esto. Entonces voy acá y voy a comentar. Otro punto importante, así comenten, chicos. O sea, ¿para qué nos sirve comentar? Para hacer comentarios sobre el código de algunas referencias que vayan sucediendo. Entonces, aquí yo hago un comentario. Si se dan cuenta, perdió la capacidad en este momento de la letra que se estaba referenciando. Y coloco también ese punto. Entonces, por ejemplo, ahí pueden empezar a referenciarse. Ahí volvió la capacidad de la letra que estamos generando. ¿Dudas por el momento? ¿Está quedando claro? ¿Algo que les llame la atención o estamos tranquilos? ¿Se va entendiendo como tal? ¿Va tomando línea, como decía? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, entonces, mire, vamos ahora a ocupar una propiedad. ¿Cuál es? Por el momento, quédense con la condición de la referencia, ¿ya? Es una condición nativa, pero se pueden topar mucho, como se pueden topar bastante poco, pero es una propiedad que se llama, que es como un concepto de animación
interno, no en todos los browsers, pero sí en la gran mayoría, que se llama Flex. ¿Ya? Flex se apoya bastante, siempre a medida que HCSS va creciendo, Flex también se va acompañando. Entonces, esto me va a entregar un concepto más de interacción. Entonces, por ejemplo, voy a decir display, y en display le voy a decir que sea Flex. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ahí ya hizo como una concatenación de lo que está, como que lo está empezando a ordenar, como que lo tomó control. Entonces yo también le puedo decir flex, la dirección, y en la dirección debe indicar que sea por columna. Como estoy trabajando con divisiones, perdón, con divisiones, perdón, con contenedores a modelo de VIP, le puedo indicar que sea por columna, y voy a empezar a ver algunos eh, eh, controles sobre estas propiedades de columnas. De hecho, está siendo mucho más enriquecido también lo que estamos mirando. Y lo otro también que yo puedo empezar a hacer alineación, y lo voy a decir que sea centro. Y acá acaba de ya tener esta propiedad gracias a la condición que estamos en este momento asignando sobre el elemento. Voy a decir que también tengo que justifique el contenido, que lo deje en el centro, el concepto enriquecido obviamente, y le voy a agregar un alto. Ahora, el alto se puede medir en varios, recuerden que en píxeles o en modelos, en condiciones de volúmenes también, pero lo asociado. Lo voy a poner 100, pero me lo voy a poner pH, ¿ya? Para que tenga esta condición. Es sobre ese Brown Health. Health. Entonces ahí lo dejo al medio de esta propiedad. Entonces, todo esto gracias a la estación de CSS. O sea, aquí ya no tiene ninguna prueba. Generalmente se pone un overflow hidden para que esta es una propiedad que corresponde cuando existen cambios de evento, ¿ya? Para que no se vea como muchas fotos, así como. Y un margen, generalmente el margen hay que asociarlo porque va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque recuerden que no queremos estropearlo con los contenidos que están dentro de la propiedad. Eso es lo más importante. Entonces, el PODI, en este momento generamos un contexto de control único, necesario, y ya con eso estamos listos. Entonces, estamos referenciando en forma global, border box, como dice ahí. Estamos entregando un color de backup. Referencié una URL con su home family diseñada. Y además, le asigné un header, en este caso amplio, de 100 de volume header, y el overflow hiding, que es una práctica cuando yo tengo que tener alguna condición de cambio. Entonces, solamente he tocado como componente todos los componentes que están en mi página web, todos los elementos, perdón, y en este momento solamente he tocado el body, lo que está pasando acá. Pero si se recuerdan, tenemos div. Y estos div tienen ciertas propiedades de control o agrupaciones que me pueden ayudar. Entonces, ¿cómo yo llamo un tip? Entonces, por ejemplo, o perdón, ¿cómo yo llamo ahora a una agrupación o clase? Entonces, para esa propiedad yo ocupo punto y el nombre que asigne. Por ejemplo, container. Ahora cierro paréntesis ahora. ¿Dónde está eso? Acá. Ahí estoy llamando a ese grupo. Entonces, ese grupo de container, yo le puedo también personalizarlo. Por ejemplo, vuelvo a repetir un back program y le voy a asignar ahora. Bueno, lo puedo asignar por hexa, lo puedo llamar de esa misma forma, o puedo llamar una propiedad RGBA, por ejemplo, que son condiciones de color, valor numérico, y le puedo decir que este es 0, este también es 0, este también es 0, pero el último valor le puedo decir que es 0,4. Y ahí estoy generando un background color, ¿ya? Que es como una marca de agua. Entonces, ¿se recuerdan cuando estábamos hablando de los bordes? Y tanto que tuviéramos que tener cuidado, ¿por qué? Porque los bordes, margen, condiciones, tal, el padding, el borde, el margen, ya, yo lo puedo cambiar. Ya, entonces aquí el padding, como el padding, recuerden que tienen que mirar, este es el objeto, ahí está el padding, este es el objeto como tal. Estoy tocando este objeto, ahí está el padding. Entonces, el padding como condición, a ver,
Daniel dice, cuando se utiliza el punto y cuando no es CSS. No le entiendo la pregunta, Daniel. Cuando se utiliza el punto Perdón, y perdón, profe, me faltó el signo de interrogación. ¿Cuándo se utiliza el punto y cuándo no? Ahí me perdí. el punto se utiliza cuando yo tengo la condición de agrupación de clases, como está acá. Si yo genero una Pe- clase, estoy generando una agrupación. Entonces digo clase, te vas a llamar container. Pues le he puesto cualquier nombre, pero en este caso le puse Correcto. container. Entonces, ¿cómo llamo yo a los grupos? Un punto. Ok, perfecto, profe, gracias. Ya, entonces recuerden que el padding tiene un largo y un ancho, o sea, una medida vertical y una medida horizontal. Entonces, tenemos que definir dos propiedades. Entonces, por ejemplo, se miden en píxeles. Entonces, voy a indicar 20 píxeles a la primera línea, espacio 40 píxeles. Entonces, aquí ya empieza a tener ya una propiedad más de control sobre lo que yo en este momento quiero exponer. Y además voy a indicar que el border, ocupando solamente las propiedades, le voy a decir border radius. El border radius corresponde que las propiedades internamente tengan como no sean, terminen en punta, sino terminen con una leve curvatura, la primera elemento. Tengo una duda, ¿qué vendrá siendo flex o para qué se utiliza? Paula, flex es la propiedad de animación que trae ya el modelo de CSS5 en adelante. Entonces, como una propiedad, es como un preámbulo a ocupar condiciones de animación, pero solamente en CSS. Entonces, esas condiciones son las que te van a ayudar a poder dar propiedad a estas animaciones nativas. Hay otras, sí, hay otras, hay bastante más, pero esta es como la más común que se van a topar. Ya es la que también acompaña mucho la evolución de CSS. Entonces, como una librería, ya véanlo así, como de animación, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo. Y además, me facilita bastante los módulos, porque si yo quisiera esta condición dejarla como, llamémoslo como nativa, me tomaría más pasos que tomar acá. Porque recuerde que esto es gratis. Entonces, aquí ya terminamos el container. Perdón, terminamos un container, una agrupación de clases. Y el otro punto que tenemos que ahora comprender es que dentro de esta propiedad de estos containers de clases, tenemos ciertas cosas que tenemos que empezar a tratar. Flex igual a flexible. No, flex es igual a flex. Porque es una librería realmente. Pero flex es igual en realidad a un set command correspondiente a una librería nativa que ya lo fabuloso esto es que es interpretada, así que en ese aspecto gana mucho esto. Pero sí, puede pensar como una condición de flexibilidad. Ya. Eh, ¿Alguna otra duda? Perdón. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, bien, tenemos acá nuestro container. Todo lo que está dentro del container lo podemos tratar. Todo lo que está dentro del container. Pero el contexto pasa de la siguiente forma. Si yo quiero en este momento llamar a una propiedad explícita, por ejemplo, el título, el H1 que puse acá, place login. Ya, entonces, por ejemplo, dentro del container, yo debo hacer lo siguiente, llamo punto container nuevamente, dentro del container refiero el elemento, ya, H1, y abro y genero acá las propiedades de esto. Por ejemplo, digo que el texto está alineado en el centro y que el margen del botón, sea 30 píxeles. Y ahí ya lo genero. Entonces, el botón en este momento ya lleva una condición de 30 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dentro del elemento de la clase de container, que es una agrupación, tomé esta propiedad llamando de la siguiente forma. Container H1, perdón, ese elemento.
Listo. Ahora, por ejemplo, si quiero llamar a otra, quiero llamar al que hace la referencia, a la A. Por ejemplo, le llamo ahí, llamo al container, hago la referencia y defino. Lo mismo. Le puedo decir ahora un text decoración que se decore, que no lo decore con nada. ¿Por qué? Porque no definió nada todavía. Y el color, que sea el mismo label. ¿Qué es esto que está acá? Entonces ahí ya tiene la propiedad. La A está acá, recuerden, en registrar. Ahí está. Raise. Entonces, si se dan cuenta, llamo en forma macro, llamo al elemento, el elemento puede alocar muchos subelementos dentro, por supuesto, tiene a container, por supuesto, tiene un container que son las clases recuerden que son agrupaciones, y dentro de los elementos de container yo puedo llamar a los elementos que están dentro de la condición de container. Entonces ya ahí definí el H1, que lo dejé que fuera centrado, y le agregué un margen. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya empiezo a tener ya más eh, definición. CSS tiende a ser bastante largo, así que por ese aspecto tengan ahí cuidado. Vamos apurando un poco. Entonces, por ejemplo, ahora si yo quiero llamar a la otra clase, al botón, se llama BTN. Entonces yo le digo acá, punto BTN, y abro y cierro paréntesis. Y empiezo ahora a aplicar las propiedades. Por ejemplo, un cursor. Entonces, por ejemplo, un cursor es un puntero para que esa propiedad para que tenga como una interacción. Vuelvo a llamar a mi amigo display. Y a mi amigo display le voy a decir que sea dentro del bloque, que también, un ancho, obviamente. Voy a indicar un ancho, que sea ancho, no quiero ocupar píxeles, le voy a decir que sea el 100%. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Como esto está encerrado, o mejor dicho, sí, como está en un concepto cerrado, me va a indicar el 100% de la propiedad de lo que yo tengo en este momento definido sobre el contenedor o sobre el container. Entonces, no es que va a ser amplio. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con divisores o con div o con secciones. ¿Ya? Entonces, ese aspecto. Vamos a poner un background también. Vamos a ocupar el mismo background para que no tengamos. Bueno, ustedes pueden cambiarlo también, no hay problema. Vamos a trabajar con las propiedades de los bordes también es sumamente importante para que se puedan asimilar. Le voy a indicar acá que va a ser de 15 píxeles. Y un font family, un font family en este caso, la única condición de font family es que aquí yo lo voy a heredar, ¿no? Entonces le voy a indicar que sea un inherit, o sea, que sea heredada en este caso. El font size, que tenga no sé, 16 píxeles. Perdón, eso es con P. ¿Y qué más podríamos agregar? El borde, lo vamos a dejar que sea en cero para que no, porque como ya está cerrado. Y el radio, para que sea un botón eh, con puntas más, que tenga cierre más, un poco más fino, por ejemplo, esta. Entonces ahí ya tengo ya la condición del botón, ya empezó a tener la propiedad y ya se llevó toda la propiedad correspondiente. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo lo van? ¿Mucho? ¿Poco? Hay, Da- hay que practicar. Hay que practicar. Si se dan cuenta, estamos solo tocando propiedades básicas de un botón, el ancho, el largo, el color. Pero ojo aquí, vayan ahí asociando. Yo creo que la mejor práctica es luego que yo les pueda entregar el código. Así que no sé, vamos a ocupar GitHub, ¿les parece? Para que puedan entender. Hay otras propiedades que son, ¿sabéis lo que es GitHub, cierto? Perdón, GitHub. Sí, ¿lo han ocupado? ¿Tienen alguno, no? Yo estoy en GitHub. Ya, ¿Usted entonces, trabaja ahí? sí, yo ahí podemos hacer eso. Ya, sí, sí. Sí, ahí es para... Sí, sí. Ya, entonces yo voy a hacer un GitHub público y les voy a dejar esto para que lo puedan ir retirar en forma global.
Ya, entonces, vamos, terminemos este punto por parte. Hay otra propiedad que CSS también combina, que son las propiedades de atención. Las propiedades de atención son los focos, cuando tú pasas el mouse, entonces, cosas por el estilo que empiezan a tener ahí una condición. Solamente se las voy a mostrar y después lo vamos a enfrentar. Por ejemplo, el botón, hay una cosa que se llama focus, la pueden referenciar, pero generalmente esto va a ser como una referencia nomás de una condición de que ustedes pueden después tener de un evento. Entonces, en el out the line, por ejemplo, lo voy a indicar que sea cero porque no voy a definir nada. Entonces, en realidad, ahí que tenga esa condición, ¿no? Bueno, esa condición, perdón, a mí no me la está entregando CSS. Recuerden que esta condición me la está entregando HTML porque yo definí que esos tipos eran required. ¿Ya? Entonces, tienen también esa propiedad cuando ustedes pueden manejar. También pueden tener una propiedad que el botón, por ejemplo, no sé, puedas tener tú también una condición de activo. Entonces, puedes transformar puede que sea transformado. Esto es solamente para que lo tengan en cuenta, nada más que eso, tranquilo. No va a ser, por ejemplo, voy a asignar una escala y que la escala sea, no sé, de un 0,98, por ejemplo. Pero tranquilo, solamente para que lo tengan en cuenta en propiedades y esto es realmente para que haga eso. Nada más que eso. Pero en rigor, ahí después se va a ir complementando. Ahora, también pueden haber subpropiedades dentro de las clases o de los elementos como tal. Pero todo tiene que estar asociado. Ahora, esa condición de asociación tiene que estar relacionablemente entendible, ¿ya? Como estas cosas que están acá, como estas condiciones que acabo de referenciar. Son referencias sobre una propiedad de elemento, nada más que eso, tranquilo, no estresarse por el momento, pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un poco más explícito, yo le puedo decir que el texto, y de hecho también esto es una condición de referencia, por ejemplo, maneja un margen top de 30 píxeles. Es decir, que suba se posicione arriba, o sea, baje un poco esa condición. Es decir, en vez que esté tan pegado a la línea de la horizontal, baje un poco. Pero estas ya son condiciones de las cuales solamente las vamos a referenciar para que tengan claro que también existen otras condiciones evolutivas del CSS, las cuales a mí me pueden entregar otro manejo de comportamiento. ¿Ya? Entonces, el botón ya está bonito, el background está bonito, ya estamos ocupando la fuente de Google que referenciamos acá arriba. Aquí está generada, está tomando la propiedad de contenidos, está bastante bien esto. Entonces podemos empezar a terminar las demás propiedades de enriquecimiento de grupo. Ya hemos tocado el container, entonces nos queda el form control, o el nombre que yo voy a dar, en este caso el form control. Entonces, del form control, ¿qué podemos generar? Se recuerda que la propiedad de form control, acá hicimos que generamos que son condiciones globales. Yo puedo generar todo esto sobre la misma, no hay ningún inconveniente, pero solamente para que puedan ver que estas condiciones pueden variarse en el caso de que yo omita el nombre de la división, en este caso del grupo de la clase. Entonces quiere decir esto, que si yo retiro esto, solamente va a aplicar acá la interacción del CSS, no lo va a aplicar en ambos, por eso es esta división. Entonces, yo voy a llamar al for control, este for control le voy a indicar, por ejemplo, la posición, le puedo decir que de hecho me sugiere que sea relativa, hagámosle caso, relative posición, el margen, vamos a definir un margen, importante el tema de los márgenes, es decir, que 20 píxeles y 0, recuerden que los márgenes son 4 puntos, bueno, solamente hagan el traspaso, después lo vamos viendo con mayor detalle. Y un ancho, que es lo mismo que hicimos más arriba, pero voy a indicar que sea un ancho ahora con, no sé, unos 300 píxeles para que se note la propiedad. Entonces, acaba de pasar esto en el front card. Entonces, dejamos que la posición sea relativa, que el margen tenga 20 píxeles 0, recuerden que es un margen, ahí ya lo está respetando, y el ancho en este caso sea de 300 píxeles del front control, de ambos front control, tanto el email como el password. Entonces, ya está tomando control. Entonces, si ahora yo recuerdo en el front control, que quiero trabajar con las propiedades internas o los elementos internos.
Entonces, si yo voy a revisar ahora mi for control, me recuerdo, tengo input y tengo label. Yo voy a trabajar con el input. Llamo a input. Llamo a input. Abro y cierro paréntesis. Y empiezo a trabajar con el input. Entonces, misma condición, un backcolor, le puedo llamar a... le puedo decir que sea transparente, porque es un input, porque tiene que escribir algo ahí. Le voy a indicar un border, le voy a decir que sea 0, para que no complique. ¿Sí? Como el input tiene una propiedad como un botón, le voy a decir que tenga un border button también. ¿Por qué? Porque recuerden que este input es como trabaja como un botón. Entonces, en ese aspecto, por eso tiene también puedes ocupar esta propiedad. Tiene que sea de 2 píxeles y le voy a asignar un estilo. FFF, blanco, obviamente, y que sea sólido. Y ahí empiezo ya a tener una propiedad un poquito más, nos queda un poquito más pequeña, pero está tomando ya eh, eh, control. Llamamos a nuestro amigo condición de display, le decimos que sea en bloque, me está sugiriendo que sea en bloque, ya me lo sugirió. Para indicar que el ancho de esta condición sea en porcentaje, para no estar calculando píxeles, digo que sea el 100% nomás, nada más que eso. Siempre un padding para que me ayude de 15 píxeles, ocupamos las mismas condiciones que están anteriormente. La letra, el porte de la letra voy que sea de 18 píxeles. Y, ¿qué más podemos ver? Al color, el mismo blanco, el mismo inconveniente, o el hash FFF. Y la posición, me sugiere que sea relativo. Perfecto, que lo maneje en forma relativa. Y aquí aparece un nuevo punto que solamente tengan como referencia, es como esta condición se puede afinar sobre la definición de cada pantalla, que se llama el Z index, que corresponde a un valor, que en realidad está haciendo esta propiedad. Entonces yo acá ya, si se dan cuenta, está ahí el parámetro azul, aparece el box, y estoy agregando las propiedades y me está respetando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están? Esto es CSS. Y solamente estamos enriqueciendo un login. Profesor, Dígame. eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero visualizar algo y cambiarlo, pero no borrarlo? Sobre todo cuando tengo códigos largos, como el último que escribió usted. ¿Ah? Entonces no me gusta como lo estoy viendo, pero no quiero eliminarlo. ¿Quiere comentarlo? Lo tengo que comentar, ¿no es cierto? Sí, usted lo comenta, ¿no? Pero ahí recuerde, slash, asterisco, y hasta donde quiera comentar. Y le puede poner ahí Ya, un... ya, y ahí se queda afuera. Claro, y usted le puede decir, no me gustó, pero lo que usted quiere, como Ya. referencia o a quién llega. Entonces, por ejemplo, ahí se acabó, mire. Ah, ya, perfecto, ya, ok. Y después si lo quiero volver, le saco el comments. Usted le saca la sal nomás, como dicen por ahí. Gracias, profe. Y vuelve ahí. Ya, creo que estamos en la hora. Nos faltan dos cosas nomás como tema de argumento, porque estamos viendo el argumento global y el argumento de grupo y ir revisando todas estas propiedades. Ahora, profe, son demasiado, sí, pero si se dan cuenta, he redundado mucho en los mismos atributos. Border, position, los márgenes siempre, a mí me cuestan también aprenderlo, así que tranquilo por ese punto, o sea, ahí tranquilo, recordad que hay un border, un padding, perdón, un margen, un border y un padding. Entonces, pero tranquilo, tranquilo, eso ya son cosas que vamos a empezar de a poco, pero si se dan cuenta, redundé mucho en las condiciones que estamos ahora manejando, mucho, 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 o sea, el display, el ancho, el font size, el color, exceso de la posición. Aparecen otras cosas nuevas, como el CDR Index, que realmente me está ayudando a que dentro de esa línea este se posicione en este lado, ¿ya? Pero son cosas que nomás ustedes pueden referenciar. Entonces ahí pueden agregar en su código un slash ahí y ahí comentan, esto me sirve para esto, esto me ayudó para esto o esto hace esto. Ahí ustedes pueden ir comentando también su código, referenciando la tarea en sí que van a empezar a condicionar. Entonces, solamente estamos enriqueciendo un login. O sea,
Ojo, que ustedes solamente ven esto, solamente está esto, nada más. Y acá lo estamos dando una propiedad de enriquecimiento bastante más. Entonces, mira, por ejemplo, si yo sí que sigo dando enriquecimiento, recuerden que tengo el input y tengo el label también. Tengo el label, que es este punto que está acá, lo puedo enriquecer también, pues le puedo decir que la posición no sea relativa, ahora sea absoluta también, y que tenga una condición de margen superior, llamada top. Y esa condición top, yo le puedo indicar ahora que sea también en píxeles, le puede ser que sea 15 píxeles, por ejemplo. Que puedo decir que la condición del margen izquierdo sea en cero y que no genere una condición de point on event, esto ya que sea nula, porque no estamos. Entonces, si se da cuenta, está dentro de la propiedad y ya lo subió. Entonces puedo empezar ya a trabajar y le estoy entregando un poco más de interacción a este login solamente utilizando CSS. Y ya se ve bastante profesional. ¿Piensan lo mismo que yo? Espero. ¿Dudas, consultas, algo que quieran ahora eh, complementar? Algo que no esté muy claro. Por ejemplo, no quieren que suceda esto. No es que hayan truco, hay condiciones que se van a empezar a tratar. Pero, ojo ahí, son condiciones redundantes que se van asimilando. Entonces, por control, el label, y hay una condición que se llama span. El span es el evento que te está pasando acá, donde está posicionado el email. A veces está molestando ese punto. Entonces, hay un evento, el cual yo lo puedo también manejar. Por ejemplo, le puedo indicar que sea un display, pero en la línea, pero del blog. Ya un font size también aquí, le puedo indicar que sea 30 píxeles, y puedo indicar no sé, el mínimo de ancho que sea 5 píxeles, y puedo o utilizar un concepto de transición también, si es que quiero tratar. Pero vámonos con tranquilidad. Si se dan cuenta, dentro del concepto de la propiedad ya que estamos eh, trazando, eh, generamos un enriquecimiento global y solamente tú estás mirando este punto. Nada más. Ahí está todo el CSS que hemos generado. Empieza a ser, los CSS son bastante extensos. ¿Por qué? Porque tienen mucha instrucción de manejo decorativo. Mucha, mucha, mucha. Entonces aquí ya empiezan a tener una mejor estructura. Se ve bastante mejor. Dudas, consultas, quedan algunas cosas que las vamos a ver el próximo jueves, el siguiente, y así vamos a estar trabajando. Con estos ejemplos, para que lo puedan viendo, eh, voy a, voy a armar, de aquí mañana voy a armar un GitHub para que ustedes puedan ingresar y puedan bajar este código si en el caso que no puede llegar a tiempo para poder que puedan seguir practicando. ¿Ya? Pero esto es CSS, bienvenido a CSS, si se dan cuenta, solamente agregamos una propiedad muy, pero muy sencilla acá, y esta propiedad muy sencilla en este momento ya, mira cómo se enriqueció ocupando esta propiedad de este código. Entonces, no sé, alguna duda, una consulta, algo que quieran preguntar? ¿Está claro? ¿O mucho, mucho por hoy ya? ¿Mucho por hoy ya? Nicole está ahí. Te veo preocupado, no te preocupes. Sí, estoy Tienes que preocupada. practicar, tienes que practicar. Sí, voy a revisar de nuevo el video. Sí. Sí, porque quedé como con varias, así que voy a tener que partir de Bueno, cero yo con les este. dije, por favor, traten de poder aprovechar el mayor punto acá.
luego que terminemos esta propiedad, o sea, por lo menos la condición básica, ojo, porque esto es básico todavía. Estamos solamente tocando elementos básicos, donde no estamos subiendo mucho el nivel a esto. Vamos bien. Pero es básico y si se dan cuenta, lo básico confunde. Entonces ya después de este punto vamos a hacer como una mini prueba ahí para que podamos ver qué tal estamos. Ya, pero esto pueden enfocarse lo mejor posible, repasen estructura. Si se dan cuenta, oye, lo que vimos en HTML como elemento, hoy día otra vez me lo están pidiendo, o sea, no lo puede, estas son condiciones complementarias, o sea, si yo estaba viendo A, no quiere decir que voy a olvidar, y ahora me están diciendo B, no quiere decir que tengo que olvidar A, no, es A más B, entonces ahí hagan un repaso nuevamente, bueno, van a tener el video igual, y yo me voy a preocupar de poder enviarle el código también para que lo puedan tener. Así que bueno, tengan buenas noches, ya me pasé otra vez, que estén muy bien, Gracias, pórtense bien, profe. Saludos a cuídense todos. mucho, Chao, chao, que estén bien. chao, chao. Gracias, profe.